Buenas tardes, hermanos. En esta lectura secuencial que estamos haciendo este año del Evangelio de Mateo, llegamos al capítulo 13, uno de los más largos e intensos en este Evangelio, y acabamos de escuchar la primera de 7 parábolas que conocemos como las parábolas del reino y de las cuales vamos a hablar en las próximas 3 semanas. Parábolas del reino. Escuchamos la primera, que el mismo evangelista describe como la parábola del sembrador. Aunque creo que podríamos tener otros acercamientos. A mí el que más me gusta es el de la palabra, es decir, la semilla, más que la del sembrador, que queda suficientemente clara y transparente, ¿no? ¿Quién es? O también podríamos acercarnos desde el plano del terreno, la fertilidad de quien acoge esa palabra y esa semilla de Dios. 7 parábolas: el sembrador, el trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, la perla preciosa, la oveja perdida y los ricos insensatos. Muchas formas de acercarnos a la realidad más importante que tenemos que tener como cristianos en este mundo. Es aquello a lo que aspiramos, el reino de Dios. Y Jesucristo lo que va a ir haciendo en estos días es darnos claves de lectura de cómo conformar nuestra vida para ser verdaderamente cristianos. Para abrir un poquito el apetito, lo primero que yo les propongo es que distingamos entre qué es una parábola y distinguirlo sobre todo de lo que es una alegoría. Tienen mucha similitud, pero no son lo mismo. Una alegoría es aquello en lo que en cada elemento, ¿no?, del que se habla, cada elemento narrativo tiene un sentido simbólico propio y preciso, mientras que la parábola es un todo en sí mismo y en su conjunto tiene una única y sola finalidad, a diferencia de los simbolismos alegóricos. ¿Cuál es la finalidad de la parábola? Manifestarnos el misterio de Dios con nosotros, es decir, el misterio de la persona de Jesús. Y por otra parte también la opción de vida que nosotros debemos de asumir como consecuencia de conocer a Cristo. Ese es el objetivo de las parábolas que Jesucristo nos narra. Deberíamos de leer, si tienen la curiosidad, el elogio de la palabra de Joan Maragall, catalán. Fue un discurso hablado en el año 1903, precisamente en la apertura inaugural del Ateneo de Barcelona. Yo he cogido simplemente unas frases que él pronunció en aquel discurso que me parecen que nos pueden servir para acercarnos hoy a la interpretación de esta parábola. Dice en esta alegoría de la palabra: ¡oh, qué cosa tan sagrada! Dice San Juan: en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios. Y dice que por ella fueron hechas todas las cosas y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué abismo de luz, Dios mío!, dice Maragall. Así pues, ¿con qué santo temor deberíamos hablar, estando en la palabra todo el misterio y toda la luz del mundo? Tendríamos que hablar como encantados, como deslumbrados, porque no hay palabra, por ínfimo que sea lo que represente, que no haya nacido en una luz de inspiración y que no refleje algo de la luz infinita que engendró el mundo. Qué importante. No estamos hablando solo de la palabra con mayúscula encarnada, que es Cristo. Estamos hablando de cada palabra que sale de nuestra boca. Y hace una crítica, también Maragall aquí, a lo que en México conocemos como chisme. Todos prácticos en la materia, ¿verdad? Dice Maragall: ¿cómo podemos hablar con tanta abundancia y frialdad? Por eso
Sabemos escucharnos unos a otros con tanta indiferencia, porque el hábito del demasiado hablar y del demasiado oír nos enturbia el sentimiento de la santidad de la palabra. Hermoso discurso, se lo recomiendo. Ahí se meten en internet, ponen Joan Maragall, ¿ya? El elogio de la palabra. Y ahí se lo leen completito. Miren, Dios, lo que tenemos que tener en cuenta es que se ha adaptado al hombre. Dios ha querido rebajarse a nosotros y lo ha hecho precisamente a través de la palabra. La palabra existía junto a Dios, la palabra era Dios, pero la palabra se encarnó, se hizo hombre en Jesucristo. Ha roto, por tanto, Dios esa lejanía y se nos ha manifestado a través del Hijo. De tal manera que podemos decir que la palabra es vida. La palabra es vida. Por ella se ha creado el mundo de la nada. Por ella, Jesús, la palabra encarnada, nosotros hemos recibido la salvación, lo que conocemos como nueva creación. Y en ella, por ella, en la Iglesia, tal como estamos hoy aquí y cada domingo a través de los sacramentos, somos salvados constantemente por medio de la palabra. Recuerdo que cuando era niño y nos enseñaban los papás a ir a la misa dominical, recuerdo que mi papá decía, bueno, el precepto empieza si uno llega antes de que empiece la liturgia eucarística, antes del ofertorio. No. El precepto empieza cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan importante la liturgia de la palabra como la liturgia de la Eucaristía. La palabra es vida, es salvación, ¿sí? Para todos nosotros. Y a veces no le damos la importancia que ésta tiene. La palabra tiene fuerza, no solamente es vida, sino que tiene fuerza para poder transformar todos los corazones, incluso los más endurecidos. Pero, a pesar de la fuerza inherente en sí misma, no se impone por la fuerza, se propone a la voluntad. Esta es su característica innata e implica también, por otra parte, la aceptación libre del hombre. Solo da fruto, por tanto, en aquellos que la reciben sinceramente. Hay que escuchar, hay que asimilar, ¿no? Como el terreno fértil, recoge la semilla, deja que muera dentro de él para que produzca su fruto. A veces nos quedamos simplemente en el oír, ni siquiera escuchamos, oímos que nos están hablando, pero no le prestamos mucha atención, cuanto menos nos invita a una reflexión. Por tanto, la palabra se presenta con toda la fuerza de la verdad, pero al mismo tiempo con toda la debilidad de la libertad de quien la acoge. Ambos elementos son importantes. Toda palabra pide, por tanto, una nueva palabra de respuesta que nos compete a nosotros dar. La fe, queridos hermanos, nuestra fe cristiana nos pone en diálogo. Es dialógica, nos pone en diálogo con Dios y nos pone en diálogo con los hermanos. Recibir, por tanto, la palabra, consciente de la debilidad de la libertad propia, implica, primero, dejarse guiar, dejarse conducir por ella. Es guía. Segundo, transformar nuestros propios criterios a su luz. No querer imponer nosotros a Dios nuestras voluntades. Tercero, establecer un estilo de vida según sus postulados de la palabra que escuchamos. Y por último, implica también valentía. ¿Por qué? Porque hay que acabar con todos esos afanes que nos hemos creado en la vida, insustanciales, que al final, como aquellas zarzas, terminan por devorar la palabra de Dios en nosotros, impidiendo que fructifique. Por tanto, hermanos, entender el reino de Dios, que es la esencia del Evangelio, ¿no? La razón por la que Jesús se encarnó para mostrarnos ese camino, tenemos que hacerlo en clave de principio, nunca de final.
Se lo digo con claridad. Cuando ustedes piensan en el reino de Dios, ¿en qué piensan? ¿En futuro? ¿En pasado? ¿En presente? Normalmente en futuro, ¿verdad? En el fin. Ya llegará. No. La parábola nos está hablando de presente, no de futuro. Nos está hablando de principio, no de final. Es una realidad aquí y ahora. Por tanto, tenemos que entender el reino bajo el signo de la sementera y no de la cosecha. Somos sembradores. Nos llama a iniciar algo, no a concluirlo. Ya vendrá quien lo concluya, que será el mismo. Es un banderazo, por tanto, de salida, no de llegada. Y nos sitúa en el presente. La tarea, la misión nuestra es siempre sembrar. Sembrar. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que yo hago? Es decir, ¿cuál es la denuncia del error común en el que todos podemos incurrir con facilidad? Que en nuestra sociedad, digamos que guiada en el libre mercado, nos preocupamos demasiado siempre por los resultados. Es decir, a la hora de emprender algo pensamos qué rédito nos va a dar. Y si nos reditúa, entonces lo hacemos, pero si no, no. Cuidado del peligro que tiene esto si lo aplicamos a la fe y a la palabra de Dios. Analizamos las cuentas, medimos ratios de eficacia y eficiencia, medimos siempre en escalas de éxito o de fracaso nuestra realidad y nuestra vida. Pero en el reino, el resultado está contenido precisamente en el principio, no en el final. En la siembra, no en la cosecha. El éxito está presente ya en los posibles fracasos que podemos tener. Ya presente. La mies está comprometida desde el momento de la siembra, con un buen resultado. Por tanto, de aquí podemos deducir algo importantísimo, y es que el sembrador no elige el terreno, no margina. El terreno se va a revelar precisamente después de la siembra, no antes. La condición del terreno se revela precisamente a raíz de la siembra. Lo que no se vale es decir, no, aquí no pongo semilla porque esto no produce fruto ninguno. Y ya empezamos nosotros a hacer los señalamientos y las marginaciones. Lo que el Papa Francisco habla hoy de los excluidos. No, con este no cuento. Gran reto, por tanto, para los cristianos, es decir, poner a prueba todos los terrenos, todas las personas, independientemente de la apariencia que puedan tener, arriesgar la palabra en todas partes. Debemos aprender, por tanto, a malgastar, entre comillas, la semilla. Malgastemos, sin riesgos, la semilla. Sin olvidar, eso sí, que la palabra también tiene el poder de transformar el terreno. Esto es lo que nos ha faltado pensar, que esa misma palabra, esa misma semilla puede transformar eficazmente el terreno en el que cae. No se resigna nunca la palabra a las condiciones que encuentra en el receptor. La palabra, decíamos antes, es creadora en sí misma. Basta dejarla obrar, no limitarla, y puede transformar, lo leemos en la palabra de Dios, el corazón de piedra en un corazón de carne. Puede acabar con la roca, ¿ya?, que la hace infértil. La semilla solo se pierde, atención, la semilla solo se pierde y es ineficaz cuando se queda en las manos cerradas del sembrador. Y creo que ahí podemos identificarnos muchos de nosotros. Tenemos muchos talentos, pero no los ponemos en práctica. Conocemos la palabra de Dios, pero no la predicamos y menos la ejemplificamos con nuestras vidas. Y ahí sí es totalmente ineficaz. Por tanto, hermanos, ¿qué implica ser sembradores?
No leamos la parábola simplemente pensando, el sembrador es Cristo, ya que Él haga. No, Él cuenta con nosotros para hacer hoy en el mundo. ¿Qué significa y qué implica ser sembradores? No solo, por tanto, ser el objeto de la evangelización, sino convertirnos nosotros en sujetos evangelizadores del mundo. Sembradores de la palabra de Dios, que es igual a decir que somos hombres de esperanza. Hombres de esperanza. No podemos ser hombres de lamentos, de regaños, de recriminaciones, de desilusión, de cansancio, de desconfianza. No sé si ustedes, yo a mí, como normalmente yo predico y no escucho las predicaciones, pero a veces me vienen diciendo, no, es que el cura nos ha regañado. Digo, bueno, yo no vengo aquí a regañarles, ni a señalarles diciendo, es que te vas a condenar y te vas a ir al infierno. No, sembrar esperanza en el corazón del hombre para que todos podamos cumplir fielmente con la misión que Dios nos encomienda. Miren, de ser así, no hemos conocido realmente el oficio de sembrador. ¿Qué significa, ¿no?, esta adjetivación en nuestra vida? Debemos sembrar con abundancia. Debemos de tener generosidad, es decir, no hacer cálculos en nuestra siembra, porque eso sería demasiado mezquino para la palabra de Dios. Y no hacer exclusiones, porque hay que llegar a todos. Debemos de sentir atracción, atracción por el camino, atracción por el terreno pedregoso. Si es necesario, desollar nuestros pies en ese terreno ingrato del espino y del zarzal, pero amarlo, porque es a donde Dios quiere llegar a través nuestro. Moverse entre piedras y espinos. Yo creo que esa es la gran decoración, diría la más gloriosa del cristiano. No es otra cosa que lo que el Papa nos está pidiendo al decirnos que tenemos que ser una iglesia en salida, ir al encuentro del hombre. Nos describe como un hospital de campaña. Un hospital de campaña, la iglesia, donde la palabra de Dios precisamente es la medicina que necesita el hombre para ser curado. Y nosotros seguimos en nuestro egoísmo, poniendo las manos en el bolsillo y decir, gracias Señor por todo lo que me has dado. No, lo que te dio no es para ti, es para compartirlo. No puedes retenerlo. Inundar las calles, es decir, los caminos, con la palabra, con la semilla, y no solo las capillas y las iglesias, ahí es fácil. Proclamarla, yo diría, en los mercados, en los antros, en los hogares, y no solamente en los salones parroquiales, donde todos piensan igual que nosotros. Ese es precisamente nuestro reto. Interpelar a los desconocidos, aquellos que se declaran indiferentes, a los extraños, aquellos que no se lo esperan, pero también son el objeto de la misericordia de Dios. Salir afuera, ¿no?, de ese ámbito de confort, de estar siempre con los que llamamos los nuestros, es decir, los que piensan igual. Es necesario, por tanto, hermanos, caer en la cuenta de que no tengo derecho a seleccionar el terreno. Decir de antemano quién es el bueno, quién es el receptivo, quién es el merecedor, quién es el destinatario. La palabra no es selectiva, la palabra nunca margina y está destinada a todos. Por último, me gustaría corregir el Salmo 126. Por lo menos en el contexto en el que estamos hablando. Dice el Salmo, al ir iba llorando, llevando la semilla, al volver vuelvo cantando, trayendo las gavillas. ¿Por qué digo que quiero corregirlo? Porque yo creo que es necesario aprender a sembrar cantando, es decir, con alegría, no solo la cosecha. El reto está en la siembra. Nos toca sembrar, otros cosecharán. No sabemos cuándo,
no sabemos cuánto, pero la palabra dará su fruto. Pierdan cuidado. Por tanto, permítanme, espero que no me excomulguen por esto, de corregir al salmista, y ojalá que sembremos cantando. Esparcir la semilla con gozo, con ilusión, con esperanza. No podemos desilusionarnos de antemano. La semilla, la palabra de Dios, debe siempre llenarnos de consuelo y colmarnos de alegría por poder compartirlo. Termino con una doble cita. Una es del gran filósofo griego Platón, que dice: los sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios lo hacen porque tienen que decir algo. Una frase interesante, ¿no? Y colmada de humor. Yo les pido que sean sabios y que no sean necios. No hablar por hablar, no hablar muchas palabras. El gran William Shakespeare decía: prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras, porque como dice San Pablo, tendremos que rendir cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Que la palabra con minúscula que pronunciamos sea la palabra con mayúscula de Dios. ¿Sí? Eso es sabiduría. Dios es sabio, es la sabiduría misma y siempre tiene algo que decirnos, siempre. Lo hemos escuchado ahora y Él lo que hace es esperar tu respuesta, tu palabra de respuesta. ¿Estás dispuesto para Él? Por tanto, que nuestra respuesta sea proclamar al mundo esta misma palabra de verdad, con la certeza, como hemos escuchado en la lectura del profeta Isaías, la primera lectura, que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin fruto, sino que harás mi voluntad y cumplirá su misión. Esta es la certeza. La palabra siempre da fruto. La palabra de sabiduría, la palabra de verdad. Por tanto, recuerden, como nos dice Romanos en el capítulo 8, la creación entera está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Segunda lectura de hoy. La creación entera está expectante de qué tenemos que decir al mundo. El hombre sigue teniendo hambre de Dios, pero nosotros tenemos que anunciárselo. Que así sea.